Bueno, seguimos con el tema del canon, que es como para captar realmente ese proceso a lo largo de toda la historia. Algo que nosotros debemos tener claro es que la Biblia no cayó así del cielo, ¿verdad? Que ha tenido un proceso largo, empezando por lo que ya habíamos visto de las tradiciones orales, que luego se pusieron por escrito, dándonos cuenta de toda la problemática de poner por escrito, todos esos procesos. Luego, ya cuando hay escritos, pues ya nos damos cuenta que hay muchísimas cosas que se escribieron, mucho, ¿verdad? Y entonces ahí es donde viene la elección, ¿verdad? A eso se le llama discernir, que lo teníamos en la página 85, ¿verdad? Eh, y entonces era todas las preguntas que hemos tenido aquí. ¿Por qué no sé todos los libros que habían? ¿Por qué esos escritos forman parte? ¿Por qué otros no? Es la problemática en la que estamos, ¿verdad? En la que nos estamos tratando de comprender. Y entonces aquí teníamos ese proceso de discernimiento, ¿verdad? Cómo establecer de todo lo escrito, cómo ir viendo qué es lo que va a ir entrando en el canon. Y entonces habla de que las comunidades de la antigua alianza, desde grupos, cuando hablamos de la antigua alianza, estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Acuérdense que eso también ya lo explicamos, que la palabra testamento, que así se nos puso a nosotros en la traducción castellana, por decir así, pero que los judíos hasta el día de hoy, ellos no tienen antigua alianza y nueva alianza, ellos tienen solo una alianza que es la que Dios hizo con el pueblo de Israel en el Sinaí. Ahora nosotros, esa alianza que todo el Antiguo Testamento va hablando que se va renovando, porque primero se tiene con Abraham, primero antes con Noé hay una alianza, después hay una con Abraham, después con cada uno de los personajes, Isaac, Jacob, después Moisés, después con el pueblo, después Josué, que quiere renovar esa alianza cuando van a entrar a la tierra de Canaán, después los profetas que van a ir diciendo ya establecidos la monarquía, que van a ir diciendo que el pueblo ha roto esa alianza, bueno, ¿verdad? Pero luego está la promesa en el Antiguo Testamento de alguien que va a restablecer la alianza. Ese es Jesús. Pero para los judíos eso se quedó hasta los profetas. No llega a Jesús, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esa nueva alianza o ese nuevo testamento. Entonces, nosotros vemos esta interpretación de nuestras comunidades. Y entonces dice, las comunidades de la antigua alianza, estamos en la página 85. Ahí está, miren, sí, sí, las comunidades de la antigua alianza, desde grupos particulares como los círculos proféticos o el ambiente sacerdotal, hasta el conjunto del pueblo, han reconocido en un cierto número de textos la palabra de Dios que suscita, es decir, que estaba en el origen de su fe y guiaba la vida. O sea que, pero entendiendo que esa palabra de vida se hace realidad en la alianza, donde yo acepto que Él es mi Dios y yo soy su creación y soy su pueblo, ¿verdad? Parte de su pueblo. Con Jesús vamos a ir viendo que ese pueblo ya no es solo el pueblo de Israel, sino ya es la humanidad entera. Entonces, el factor fundamental de este proceso fue siempre la asistencia de Dios, aunque en el Antiguo Testamento no teníamos, por decir así, el tema trinitario, porque eso es revelado por Cristo, ¿verdad? No tenemos, pero hay imágenes. Entonces, de alguna manera se va iluminando. Acuérdense ustedes que en la tienda del encuentro de Moisés, Moisés tenía un encuentro con Dios, dialogaba, y eso lo vimos, bueno, no fue la lectura de hace domingo, la primera de hace 8 días, que fue la transfiguración, pero en otros momentos sí se lee esa parte donde el rostro de Moisés se transfiguraba, se iluminaba. Entonces, de alguna manera, teníamos ese tema, y la piedad judía
daba la veneración a unos libros determinados. Y a unos le daba importancia y a otros no. Entonces, con el tiempo se fue conservando a eso que se le daba más importancia y a los que no se les dio importancia fueron desapareciendo. O sea, eso lo explicábamos hace 8 días cuando decíamos que era la comunidad, es la primera que le da el sentido. Y hablábamos cuando, por ejemplo, canonizan a una persona, ¿verdad? Es la comunidad primera la que dice, este es santo. Y ya luego la iglesia pues lo va a ir pues estableciendo. Lo mismo ha pasado con los libros. En algunas distancias, dice la declaración de un profeta, confirmaba el origen divino de algún escrito. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el profeta anunciaba algo o denunciaba algo. Y cuando eso se veía que se cumplía, pues entonces se veía la acción de Dios en ese profeta. Y entonces ahí vemos profetas mayores en la escritura y profetas menores. Eso va a depender del tamaño del escrito, no de la importancia del profeta, sino que hay escritos que son muy grandes, que tienen muchos capítulos y tienen ustedes que conectar un poco. Eran rollos, ¿verdad? Entonces imagínense que habrán unos rollos que tendrán como unos 10 pergaminos. Son chiquitos, pequeños profetas, ¿verdad? Profetas menores, porque el contenido del rollo es corto. La palabra de Dios se mira. Sí, y luego vemos, dice por ejemplo, cuando Jesús en Nazaret desenrolla para leer a Isaías, pues miren que tenía que desarrollar un montonazo, ¿verdad? Porque realmente Isaías está clasificado en 3 Isaías, porque pertenecen a distinta época y a nosotros nos llega juntos, pero ellos posiblemente lo tenían de otra manera. Y eso lo vimos también hace 8 días cuando decíamos que ellos sintetizan varios libros en uno. Por ejemplo, Jeremías y Lamentaciones van juntos. Y por ejemplo, Isaías, pues va juntos. En fin, cosas así, ¿verdad? Entonces, estas instancias, pues se han mantenido, si ellos le daban esa importancia. Ahora, también es importante darse cuenta con los profetas de que el profeta, como decíamos, no nacía profeta, sino que realmente su vocación era para un determinado, o sea, su llamado, su vocación era para un determinado momento. Yo por eso lo que decíamos anteriormente, si en ese momento lo que él proclamaba luego se evidenciaba con hechos, entonces el profeta tenía esa importancia, como la tuvo Jeremías, como la tuvo Ezequiel. ¿Qué fue lo que predicaba Ezequiel en Babilonia? Que iban a regresar. Se murió, porque Ciro de Persa lo regresa. ¿Qué anunciaba Jeremías en Palestina antes del exilio a Babilonia? Que se iban a ir al exilio y se cumplió. ¿Cómo entendemos los 3 Isaías? Pues entendemos uno que está antes del exilio, otro que está en el exilio y otro que está después del exilio. Entonces, el contexto nos va diciendo que se trata de 3 personas diferentes, aunque están unidos, porque el contexto histórico es distinto. Uno están en Palestina, todavía con la monarquía del sur, otros ya están en Babilonia y otros ya regresaron. Entonces, en el contexto vamos entendiendo por qué estos tuvieron importancia. Entonces, acuérdense que estamos viendo el canon, o sea, la medida, cuál era el criterio para aceptarlo dentro de la escritura como inspirada y revelada. Entonces, luego dice, de esta manera las comunidades hebreas han recibido estos textos como un patrimonio que debería ser conservado y transmitido. Así los textos se han convertido en propiedad común del pueblo de Dios. O sea, ellos se llama la Torá, ¿verdad? Ya no se llama la Biblia, se llama la Torá, los rollos, ¿verdad? Para ellos, porque todavía ellos hasta el día de hoy lo tienen en rollos. Y entonces se ha mantenido. Para Jesús mismo,
se dan cuenta ustedes cuando ven el capítulo 4 de Lucas, entonces ustedes ven que Jesús desenrolla y lee el texto de Isaías, ¿verdad? El Espíritu de Dios se ha posado sobre. Entonces, luego los apóstoles, nosotros vemos, por ejemplo, en Emaús, los caminantes de Emaús, Jesús dice, todas las escrituras hablan de mí. ¿A qué se refiere todas las escrituras? Al Antiguo Testamento. No hay Nuevo Testamento. Luego Pablo dice, toda la escritura ha sido escrita para darnos sabiduría, para fortalecernos, para iluminarnos. ¿A qué escritura se refiere? Se refiere al Antiguo Testamento también, ¿verdad? Entonces, cuando en el Nuevo Testamento se refiere a todas las escrituras, se refiere a lo que había escrito en hebreo, o sea, al texto palestinense. Entonces, en consecuencia, dice el Nuevo Testamento también testimonia su veneración por esos textos y la recibe como una herencia que los judíos transmiten, ¿verdad? Porque Jesús era judío, por eso. Bueno, entonces, hablaba de que en Israel la idea de un libro sagrado es 621 antes de Cristo. Entonces, es incluso antes del exilio de Babilonia. Entonces, ¿qué es lo que tienen, qué es lo que nosotros tenemos después del exilio de Babilonia? Y eso lo hablábamos hace 8 días. Todo esto lo hablábamos hace 8 días. Hablábamos que lo podemos ver en nuestra actualidad con la guerra de Ucrania y la guerra de Rusia y Ucrania, cómo se destruyen, cómo que se quiere destruir los lugares, las bibliotecas, los lugares importantes, porque se quiere destruir la memoria del pueblo. Entonces, en el exilio de Babilonia, cuando los babilonios sacan a los judíos intelectuales y se los llevan a Babilonia con Ezequiel y dejan al pueblo agrícola, digamos, a los menos letrados en Palestina, pues les destruye el templo, les destruye todo lo que era su herencia. Pero ¿dónde decíamos hace 8 días que encontrábamos entonces que ellos ya tenían algo ahí? ¿Qué pasó? Dijimos hace 8 días que cuando Ciro de Persa los regresa de Babilonia, porque ya el imperio babilonio cayó y los persas pues son el imperio influyente en ese momento, Ciro los regresa otra vez a Palestina. Entonces vemos con Esdras y con Nehemías, Esdras que es el sacerdote y Nehemías que va a ir a ver cómo se va a reconstruir lo que quedaba, las ruinas del templo, cómo estaba, encuentran justamente estos rollos que alguien los ha escondido en unas vasijas y entonces ellos se llenan de gozo y de alegría y ven allí una acción esperanzadora, ¿verdad? De parte de Dios que no les ha quitado pues su promesa, su palabra, y entonces empieza. Entonces, ahí es donde nosotros vemos ese canon israelita, ¿verdad? En Israel la idea, esto pues estaba desde 621. Y entonces aquí empieza la reforma de Josías y el templo todavía estaban los sacerdotes, tenían el libro de la ley, todo eso estaba conservado. ¿Y cómo hacen ellos? Pues ellos lo encuentran cuando regresa Esdras y Nehemías, ¿verdad? Y en el tiempo de Cristo, pues este es el canon que va a haber y que abajo lo habíamos visto como el palestinense que se utilizaba en Palestina. Y decíamos que este canon pues estaba reducido a 22 libros por las 22 letras. Eso ya lo habíamos visto así. Luego pasábamos al canon alejandrino que surgió primero como una traducción de los libros hebreos. Entonces, aquí está ese proceso de discernimiento, el canon que existía, que usaban los judíos en Palestina, que contenían estos 22 libros,
esa versión. Y luego estamos en esto, en la versión alejandrina. Surgió primero como una traducción de los libros hebreos al griego. Los judíos de la diáspora, dijimos hace 8 días que los de la diáspora, ¿quiénes eran? Aquellos judíos que habían salido de Palestina y se habían quedado viviendo, en este caso, en Grecia, ¿verdad? Porque después de primero fueron los babilonios, 527 antes de Cristo, después fueron los persas, pero después fueron los griegos. Cuando fue el imperio griego el que fue antes del romano, que es el tiempo de Jesús, que el imperio que está dominando es Roma, ¿verdad? Pero antes de Roma fueron los griegos. Y entonces muchos, así como muchos se fueron para Babilonia y luego los persas lo regresan, cuando fue Alejandro Magno, que fue el que fue dominando todas estas áreas, todos estos territorios, pues muchos se quedaron en Grecia, que es, decíamos hace 8 días, que es lo que miramos en las guerras. La gente sale de su país y se va a donde va a tener mejor vida, ¿verdad? Está buscando eso. Entonces, a estos judíos que se quedaron viviendo ahí se llamaron de la diáspora. Y sobre todo porque muchos se quedaron viviendo en Alejandría. ¿Por qué? Porque Alejandría era un lugar como de mucha ilustración, de mucho estudio, de mucha sabiduría, y estaban más o menos los filósofos, ¿verdad? A muchos siglos antes. Y entonces ahí también estaban los 7 libros escritos originalmente en griego. Quiere decir que allí ya se había llevado una literatura que no había pasado por el hebreo. Ya había un tipo de redacción que llegaba directamente en griego. Y de hecho los evangelios son escritos en griego, decíamos hace 8 días. Y las cartas de Pablo también. Y entonces dijimos hace 8 días que esos 7 libros se llamaron deuterocanónicos, porque en el primer canon no fueron aceptados, sino fueron aceptados hasta la segunda versión. Su versión constataba con un total de 46 libros y correspondía a la Septuaginta, o sea, se llamaba Septuaginta porque eran 70 sabios que se habían reunido para dar el criterio de discernimiento, que es lo que estamos viendo, cómo es que entraban en el canon y cómo no. A finales del siglo I después de Cristo, después de la destrucción de Jerusalén, del templo y de todo, que eso fue en el año 70. Eso, o sea, fíjense pues, entonces aquí llamamos a una segunda destrucción del templo. El primer templo, del de Salomón, fue destruido cuando los babilonios se lo llevaron al exilio. Llegó Esdras y Nehemías y entonces reconstruyeron las ruinas. Esas ruinas que reconstruyeron Esdras y Nehemías, Herodes el Grande hizo el gran templo en el tiempo que Jesús fue el que vio y el que nosotros hoy tenemos la muralla de las lamentaciones, ¿verdad? Que tampoco es una muralla del templo, sino que no es la pared del templo, sino que es una muralla que protegía el templo, que protegía el templo, porque lo protegía justamente, todos esos muros eran para proteger la ciudad, entonces el templo estaba protegido. Entonces dice aquí, ese templo, que era segundo templo, el segundo templo fue el de Esdras y Nehemías, pero era muy sencillo. Ese segundo templo se magnificó, pero era el segundo. Entonces, algunos dicen que es la tercera construcción, pero ustedes ya entienden que es la segunda mejorada, ¿verdad? O sea que está en el mismo lugar de Salomón, en el mismo lugar de Esdras y Nehemías, y Herodes lo magnificó. O sea, no lo fue a construir a otro lado. Entonces dice aquí que después de esa destrucción que fue en el año 70 y la desaparición definitiva del Estado judío, algunos líderes judíos se reunieron en el sínodo de Yamni. Hablábamos hace 8 días que sínodo era la reunión, ¿verdad?
para darle un sentido en común. Y hacíamos la comparación que hoy se está viviendo un sínodo de la sinodalidad, decíamos, ¿verdad? O sea, de que todos, y que ahorita en la jornada de los jóvenes, pues el Papa hacía el énfasis en que la iglesia, o sea, las comunidades están abiertas para todos, a como seamos, no hay diferencia. Entonces, este sínodo quitó esos 7 libros y decidieron conservar solo como libros oficiales los que se habían compuesto en hebreo. ¿Tá? No los griegos. No los que originalmente se escribieron en griego. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué desde el siglo II antes de Cristo existía, dice, ¿por qué esta necesidad de hacer una lista oficial? Y bueno, la respuesta es porque desde el siglo II antes de Cristo existía en Alejandría la famosa traducción griega de la Biblia, o sea, del Antiguo Testamento. Que si es el siglo II antes de Cristo, obviamente no había Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí. Y se le llamaba la de los 70, la Septuaginta. ¿Por qué? Porque había sido hecha por 70 sabios, destinada a los judíos dispersos en el mundo griego. Entonces, se había traducido lo que nosotros llamamos la Torá, ¿verdad? Se había traducido al griego para ayudar a los judíos, siempre judíos que tenían todo este sentido, no se habían mezclado con la cultura griega y querían conservar su fe, ¿verdad? Entonces se les tradujo la de hebrea al griego, ¿verdad? Y estaba destinada, ellos eran sus destinatarios, los judíos que estaban en la diáspora, o sea, en griego, en Grecia, ¿verdad? Los judíos de Palestina rechazaron esas diferencias y novedades. Querían regresar al canon hebreo y distinguirse de los cristianos. Sí, porque luego ya a esta Biblia que había sido traducida se le añadió el Nuevo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento ya fue escrito totalmente en griego. Entonces, para los primeros cristianos cuyas comunidades nacieron antes de la redacción del Nuevo Testamento, fíjense que esto es bien importante que ustedes lo capten, ¿verdad? Que primero nacen las comunidades se forman primero. Y dijimos que a esas comunidades se le llamaba eclesía, o sea, convocación, reunión. Y de ahí viene la palabra iglesia. O sea, la palabra iglesia se refiere a las comunidades, no al templo. Para que vean ustedes cómo uno va cambiando la interpretación, ¿verdad? Nosotros decimos ahora, vamos a la iglesia. Tendría sentido si nosotros estuviéramos integrados en la comunidad que está dentro de ahí, ¿verdad? Porque esa es la iglesia, la comunidad que está dentro, ¿verdad? No es la casa. Cuando nosotros decimos vamos a la iglesia, tendríamos que entender que vamos a la comunidad de San Martín o a la comunidad de Cristo Rey o a la comunidad. Pero nosotros no pensamos en la comunidad, porque cuando vamos ni siquiera nos conocemos, no hacemos comunidad con esa gente, ¿verdad? Ni nos saludamos, es más, ni los vemos, pensamos que son gentes ajenas. Yo esa palabra, yo la vi por primera vez en una iglesia así de los hermanos separados, y así se llamaba, iglesia. Y yo decía, ¿qué será eso? Por ignorancia, no. Hasta después que alguien explicó, que así se llamaba antes. Comunidad. De comunidad. Ajá, sí. Ver en una iglesia así de muchos separados me parece extraña, pero es comunidad. Y ahí no nos tendría que parecer extraño porque nosotros, por ejemplo, tenemos en el Apocalipsis, tenemos a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Éfeso, y lo mismo tenemos en las cartas de Pablo, ¿verdad? Entonces, pero nosotros no decimos a la iglesia, decimos lectura de la carta de Pablo a los filipenses o a los tesalonicenses. Lo decimos a la iglesia, pero obviamente es a la comunidad, ¿verdad? Se le escribe a la comunidad, no a la casa. Sí, pues. Ok, entonces,
Dice que estos cristianos que tuvieron sus primeras redacciones y que primero se reunieron como comunidades, como grupo creyente, y luego, fíjese, eso es lo que está diciendo aquí. Dice, las comunidades nacieron antes de la redacción. Es decir, que cuando ellos se guardan en su memoria los dichos y los hechos de Jesús, como Jesús recordado, ¿verdad? Guardan en su memoria esos dichos y esos hechos, y luego son las comunidades las que van a redactar, y a esos dichos y a esos hechos le van a poner como un escenario, ¿verdad? Entonces, esto es importante que nosotros lo entendamos porque, por ejemplo, las bienaventuranzas, por ejemplo, podrían ser dichos de Jesús aislados en distintos lados y de pronto en un lugar los une todos, pero no lo dijo solo una vez, pudo haberlo dicho en forma diversa. Por eso es que cuando nosotros vemos Marcos, Lucas, Mateo, pues vemos la diversidad, porque no necesariamente lo dijo en ese momento de esa forma, o de pronto la comunidad sí vio que lo dijo en esa manera y por eso así lo recordaba, ¿verdad? Entonces tenemos a veces colección de dichos, colección de parábolas, eso hace Mateo, por ejemplo, colecciona, pues si ustedes ven en la liturgia del año, vemos que los domingos anteriores de la transfiguración, que fue hace 8 días, fueron parábolas. ¿Y por qué? Porque Mateo coloca un grupo de parábolas, una tras otra, y entonces lleva esa secuencia. Y seguramente Jesús la dijo en diversos lugares. Porque hay que entender eso, que primero nacen las comunidades y después se da la redacción. Y que la redacción la dan las comunidades. Y hay que entender también que cuando estas comunidades hacen la redacción, ya los apóstoles no están. Porque con la destrucción de Jerusalén, ellos murieron un poquito antes o en ese periodo. Entonces, y los demás se fueron a la diáspora, ya vemos que están en Grecia, ¿se fijan? Que ya están aquí cuando empiezan a redactar. Entonces ya no están los apóstoles. Entonces, cuando dice, por eso, según las comunidades que seguramente Juan predicó y las comunidades recogieron esa predicación, luego Marcos, luego pues, Lucas, ¿verdad? Sí, en nuestras películas, mira, donde Jesús en muchos lugares iba a dejar su palabra, ¿verdad? Entonces, por ahí también hacía vecino. Entonces, dice que también los cristianos usaban rollos grandes, más que ellos usaban el rollo grande más que el pequeño por estar escrito en griego. O sea que utilizaban los originales, por decir así, ¿verdad? Ya los escritos griegos del Antiguo Testamento no los usaban tanto, los primeros cristianos. Porque acuérdense que, según Hechos de los Apóstoles, antes de la destrucción del templo, los cristianos iban al templo, ¿sí? Los seguidores, las comunidades que ya se habían formado en Palestina iban al templo, ¿verdad? Pero cuando ya en la destrucción del templo, que fue el año 70, y ya han muerto todos los apóstoles, incluso Pablo, pues entonces todos salen huyendo. Entonces los apóstoles y San Pablo van a utilizar la versión griega. Pero los apóstoles, vemos la comunidad apostólica, más que los apóstoles. ¿Sí captan eso? Sí. Okay. ¿Sí captan por allá eso, sí? Hola Betsy, soy Vicky. No, repítemelo, lo de los apóstoles usaban. Ok, digamos que cuando esto se pone por escrito en Grecia, ¿verdad? Vamos a ver esto, vamos a ver. Estamos hablando de los primeros cristianos. Y dice que estos primeros cristianos se formaron comunidades. Y estas comunidades fueron primero que antes que se hubiera escrito nada en el Nuevo Testamento. O sea, las comunidades cristianas no tienen nada por escrito. Bueno, y entonces hacen una referencia, que estas comunidades, cuando trataban de reflexionar y de incrustar a Jesús al pueblo judío,
ellos usaban el rollo grande, o sea, el que estaba escrito en hebreo. No usaban las traducciones que se les habían dado los cristianos, ¿verdad? Porque acuérdense que Jesús pues era 100% judío. Entonces Jesús, si leyó una escritura, por lo menos la de Isaías fue la judía, ¿verdad? En hebreo la tuvo que haber leído. Entonces los cristianos también hacían eso. Ellos usaban el rollo escrito originalmente en hebreo. ¿Qué quiere decir eso? Que los 7 deuterocanónicos, los primeros cristianos no los leían. O sea, esos estaban en el otro rollo en griego, y ellos eso no lo utilizaban. Y eso lo decíamos hace 8 días, que era para entender a los protestantes, que ellos por eso hasta la fecha no tienen esos 7 libros en su Biblia. Ok. Y nosotros sí lo tenemos. ¿Por qué lo tenemos nosotros? Pues porque nosotros tenemos que después, aquí va a estar más adelante, dice, los apóstoles y San Pablo sí utilizaron la versión griega, pero aquí los apóstoles, pues obviamente ya se habían muerto. O sea que ellos utilizaron en Palestina la palestinense, pero ya luego las comunidades que se desarrollaron de esos apóstoles ya utilizaron la versión griega, la que tenemos nosotros. Okay. Entonces, aquí, Vicky, lo que tenemos que entender son 2 momentos en la historia. El primer momento es, digamos, hasta el año 70, donde permanecieron en Palestina, donde Roma no había destruido totalmente ni el templo ni nada, y entonces tenemos que ubicarnos un poco en el tiempo. Jesús muere en el año más o menos, digamos que murió en el año 30 y tenía como 38 años Jesús. Bueno, pues del 38 al 70 se formaron comunidades que estaban ahí en Palestina. Pero luego del 70, todos se van, estas comunidades se van fuera. Y entonces empiezan a formar esas comunidades en todos los sectores de Grecia, ¿verdad? Ya digamos que el evangelio ya se fue, ya emigró también el evangelio junto con estos judíos a este lugar griego. Y entonces tenemos a Pablo ya trabajando pues en estas comunidades antes, ¿verdad? Porque Pablo muere también en el año 64. Ya tenemos las comunidades que se han ido formando y entonces ya tenemos la continuidad de ellas. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que captar que ya estos que ya se formaron aquí ya no hicieron diferencia entre el hebreo y el griego, sino que se quedaron directamente con la traducción griega. Okay. Es un poco lo que pasa con nosotros. Digamos que nosotros tenemos claro que está la Biblia de los judíos y la Torá, y que también está la griega, pero al final, ¿acaso nosotros vamos a verificar a la Biblia griega que si la traducción fue exactamente la misma? Que si ustedes ven, hoy hay varios sacerdotes que hacen su homilía utilizando pues el griego, o sea, no sé si lo han visto. Les voy a pasar un ejemplo del domingo, de este domingo que viene. El Fray Nelson Medina hace eso. Se llama exégesis dominical, chiquita. Entonces él utiliza primero la lectura que vamos a tener el domingo y luego la dice en griego, porque fue escrita en original griego. Y entonces va viendo las traducciones, si son exactas o no son tan exactas, sino que se han acomodado a nuestro lenguaje. Y entonces después él ya da una síntesis de eso. Es interesante, ¿no? Porque ahora muchos pues están haciendo eso, de irnos al original para ver las traducciones, dónde están los errores o dónde no. ¿Verdad? Les voy a mandar esa para que la vean solo como práctica, vaya luego si a ustedes les interesa, pues ya me Ok, dicen. gracias. Entonces, ¿sí quedó entendido, Vicky? Betsy, una pregunta. Sí, Marilu. Yo estoy bien. Quiere decir que en ese momento, cuando cuando no aceptan la traducción griega, desde ese momento se crea la religión hebrea judía.
No, la religión hebrea judía es mucho posterior. Yo lo que veo como religión judía es después del exilio de Babilonia. Porque después del exilio de Babilonia, porque fíjate qué pasa con el exilio de Babilonia. Veamos la problemática teológica que hay ahí. Dios ha prometido una tierra y Dios les ha dado una tierra. Dios ha prometido que sean un pueblo y Dios ha hecho que sea un pueblo. Entonces vamos viendo cómo las promesas de Dios se cumplen. Dios permitió que hubiera una monarquía y hubo un rey y prometió a ese rey, David, que su descendencia iba a permanecer siempre. Y poco tiempo después, con Salomón, pues se divide el reino norte y sur, y ahorita en el exilio, eso se acabó todo, ni norte ni sur, ya todo se quedó, los judíos ya no tienen tierra, pero vea el problema que hay aquí. El problema es teológico. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido algo. ¿Y cómo es eso? Que ahora ya no tenemos nada. Eso fue un shock terrible, ¿verdad? Porque decir, bueno, pues y entonces lo que creíamos no era cierto, Dios nos abandonó, ¿qué fue lo que pasó? Y ellos llegaron entonces a una conclusión. ¿Qué conclusión llegaron? Bueno, ellos llegaron a la conclusión que Dios en el Sinaí había hecho una alianza con ellos y les había dicho, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y ustedes les voy a dar estas 10 palabras para que ustedes sean fieles a mí y mantengamos una relación amigable. Eso fue en el Sinaí, antes de todo, ¿verdad? Luego entraron a la tierra con Josué y luego pues ahí estuvieron, les atrajo los cultos cananeos, los dioses cananeos, los cultos eran muy de orgías porque era el tema de la fertilidad. Y entonces resulta que los profetas fueron anunciándoles constantemente que se habían alejado de Dios, que no estaban cumpliendo la alianza. Entonces, cuando fue el exilio y que Jeremías justamente se los dijo muchas veces que se iban a ir al exilio y no le hicieron caso, hasta lo metieron pues en una cisterna, pero de aguas negras, ¿verdad? Entonces, para callarlo, entonces ellos cuando al final se realizó y se fueron al exilio, ellos entendieron que Dios no había fallado en su promesa, sino quienes habían fallado en el cumplimiento de la alianza eran ellos como pueblo. Entonces vino una como fórmula. Es decir, Dios prometió, Dios cumplió, nosotros fallamos, por lo tanto nuestra consecuencia fue perder lo que Dios prometió, pero ahora sí nos convertimos y cambiamos, pero el tema es metanoia, o sea, no solo cambiar así de postura, sino un cambio total, y entonces ahí Dios es misericordioso y otra vez nos va a dar lo que nos prometió. Esa fórmula es la que tienen los fariseos, sobre todo. Por eso ellos quieren ser tan fieles a la ley, que es lo que encuentra Jesús, ¿verdad? Jesús encuentra ya un judaísmo bien establecido. O sea, todos los judíos eran monoteístas, todos creían en Yahvé, solo que tenían distintos grupos. O sea, estaban los saduceos, que venían de Sadoc un poco antes, desde el principio. Luego estaban los fariseos que habían surgido en este periodo donde ellos entienden que tienen que ser fieles y por eso los rituales de lavado, ¿verdad? Porque se daban cuenta que aunque no quisieran ver algo, miraban algo malo, entonces por eso se lavaban los ojos, se lavaban la boca, sí, dando la impresión de purificarse, por eso se llamaban rituales de purificación. Por eso también el bautismo de Juan, que era cambiar, ¿verdad? Cambien y meterse al agua y el agua pues los regeneraba, como sí, esos rituales que aún hoy existe, digamos, en Israel están como las piscinas
donde eso se realizaba constantemente y los cristianos también lo hicieron, ¿verdad? Entonces, esa religión como judía se desarrolla cuando ellos regresan y reconstruyen el segundo templo. Entonces, ahí con ese libro, con ese rollo que encuentran Esdras y Nehemías, ellos establecen realmente las normativas del judaísmo, que es lo que va a encontrar Jesús. Y por eso Jesús va a ser tan, como dijera yo, tan provocador cuando come con impuros, cuando no cumple el sábado, cuando el templo, pues que para ellos era la presencia de Dios total, y Jesús dice, voy a destruir ese templo, destruyan este templo y yo lo reconstruyo en 3 días. Todas estas acciones de Jesús, que era para hacer conciencia que Dios es una realidad diferente y que no se le puede poseer por esos actos, pues resultaban para ellos provocadores. Para los escribas, porque obviamente iban a lo que decía la letra exactamente ahí. A los fariseos, que eran los que cumplían la ley totalmente. A los saduceos, que venían de Sadoc, que también ellos pues no creían en muchas cosas, pero sí se regían por la ley. Al sumo sacerdote y al Sanedrín, que se había formado como fuerza judía santa, digamos, a partir de Esdras y Nehemías del regreso de Babilonia. Entonces, todo eso que es lo que encuentra Jesús y otros movimientos que se habían desarrollado, como los celotas, ¿verdad? Como los esenios, que al ver la corrupción del templo se habían ido hacia el Mar Muerto, hacia el desierto, a hacer sus comunidades. Entonces vamos viendo que en 200 años, digamos, el judaísmo pues ya se ha establecido como verdadera religión judía. Ya. En un lugar ya estable. Ya estable en Palestina. Entonces ellos, por eso, pues, valoraban tanto los escritos en hebreo, ¿verdad? Porque si ustedes se dan cuenta, parecía, porque así se entendía, que el mismo Moisés los había escrito. Claro que hoy cuando nosotros estudiamos la Biblia nos damos cuenta que no, ¿verdad? Porque en ese periodo, de hecho, si baja él con unas tablas de piedra, pues entonces nos damos cuenta que estamos en el periodo de piedra, ¿verdad? Todavía la escritura no ha llegado a desarrollarse, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir viendo todos esos contextos y tenemos que irlo como conjugando para tener una visión más en conjunto, ¿verdad? Y darnos cuenta que el judaísmo, pues, como religión, pues surge después del exilio de Babilonia, como religión. Aunque la raza judía, pues, obviamente viene pero eso es como el monoteísmo, ¿verdad? Pero ya la religión instituida, pues ya va a ser después del exilio del Babilonia, el retorno con los persas. Entonces, cuando ya vienen los griegos, que vemos la lectura de Macabeos, primera, segunda, Macabeos, Daniel, entonces ya vemos el tema de que ellos ya están establecidos con ciertas normas. Y entonces vemos a los hijos de aquella señora que tenía 7 hijos y que no quieren comer la carne impura. Bueno, eso ya vamos viendo que ya son prohibiciones directamente de la religión y se vuelven como clave de la religión judía el templo, la ley y el sábado. Esas van a ser como los pilares de la práctica del sábado, que hasta hoy la siguen guardando los judíos. El templo que ustedes ven que van al muro de lamentaciones ahí, y luego también la ley, ¿verdad? Ahí vamos. ¿Por qué nuestro Señor quiso cambiarlo así todo? Porque traía la nueva doctrina. No, él mismo lo dice, yo no vine a abolir la ley, vine a darle sentido. Ah, ok. O sea que, por ejemplo, ¿qué pasaba en el tiempo de Jesús? Pues que estos fariseos que se mofaban de cumplir la ley al pie de la letra, pues resulta
que a los que estaban enfermos los marginaban como castigados por Dios. A los que llevaban una vida, hay que ponerse en el contexto que pasaba con las mujeres, por qué se dedicaban a la prostitución, porque la gente no tenía posibilidad, la mujer en ese periodo no tenía forma de trabajar, pasaba de la casa paterna al marido. Y si el marido le daba una carta de repudio y ya no quería estar con ella simplemente porque no le daba la gana, la mujer se quedaba totalmente en la miseria. Y entonces igual si tenía hijas mujeres, estas niñas mujeres también crecían en la miseria, porque la mujer era como un producto más. Es más, vemos en el Antiguo Testamento, en el Levítico, que el judío da gracias por tener hijos varones y por tener, y cuando ve que tiene una mujer, pues hasta lo ve como una desgracia, porque la mujer pues no servía para el trabajo, para todo lo que ellos necesitaban, y también para que sí se necesitaba, para que hubiera prole, pero la prole la desarrollaba el hombre, por eso eran comunidades patriarcales. Entonces, Machistas. sí, bueno, pero en ese sentido no eran machistas, sino que era el patriarca que tenía como el mando. Ahora, ¿qué pasa? Jesús se da cuenta de que hay mucha gente que la mantienen equivocadamente al margen. Lo vemos en la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo llega al templo y da gracias a Dios porque no es ladrón, porque no mata, porque esto, porque el otro, porque ayuna, porque da limosna. Y en cambio el publicano, que está más que marginado porque tiene un trabajo que le ha puesto Roma y que ellos lo ven como impuro y pecador y como castigo de Dios, y es un trabajo, y él se sabe, se siente indigno y pide perdón a Dios. Y Jesús pregunta, ¿quién sale justificado en esa oración? Pues todos dicen, pues el publicano, ¿verdad? Entonces, igual, por eso Jesús va hacia las márgenes, hacia los enfermos. ¿Por qué? Porque en el judaísmo eso se ve como maldición de Dios. ¿Por qué están así? Porque Dios los tiene castigados. Y Jesús dice, no, Dios no castiga a nadie de esa manera. O sea, hay otras razones por las que pasan las cosas. Entonces Jesús dice, yo no vine a abolir lo que dijeron los profetas ni lo que dice la ley. Vine a darle sentido. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que revalorar y reconsiderar el mensaje de Jesús, que no es que sea un revolucionario ni que quiera las cosas nuevas, como mucha gente casi que lo pone como el Che Guevara, pone la foto del Che Guevara y de Jesús casi al lado, pero no, Jesús no es un revolucionario. Jesús es el que nos va a dar, nos va a revelar el rostro de Dios. Y Dios resulta, el Dios de Jesús, resulta que es padre. Y es padre de buenos y de malos, porque no es padre solo de los buenos. Por eso el trabajo de Jesús, lo que dice el Papa, no es proselitismo, no es que todo el mundo se venga conmigo, no, es de ir a los hijos del Padre que se han desviado para que regresen a su camino. Por eso no es proselitismo, es misión. O sea, ¿qué es una misión? Es un enviado. Jesús es enviado para que los hermanos de Jesús que se han desviado vuelvan otra vez al camino. Y por eso Jesús los libera de lo que tengan. Si tienen un mal espíritu, si tienen una enfermedad, del problema que tenga, los libera. Jesús cuando ve que alguien sufre, va por ejemplo, aquel centurión y dice, mi criado está sufriendo muy enfermo. Y Jesús dice, bueno, lo voy a ir a curar. Y viene, pues ni siquiera el centurión, porque el centurión mandó a unos mensajeros, ¿verdad? Que le dicen, que mi criado está malo. Y cuando dice, el maestro va a venir, no soy digno de que venga a mi casa, que diga una palabra, porque si yo, que soy un centurión, tengo a mi mando 100 personas y yo les digo, hagan esto, lo hacen. Entonces él, entonces ahí lo que se desarrolla, lo que se exalta es la fe de este que no es judío, sino que es un romano, pero sin embargo le cree a Jesús, mientras que los judíos ven las obras, ven todo y no le creen y dicen que lo hace por Belcebú.
Entonces Jesús sí provoca, pero provoca el cambio. El problema es que estos grupos se sienten amenazados porque ahora ya no solo es que ellos quieren conservar la ley, ahora ya se volvió una institución, la religión, y ellos ya tienen puestos privilegiados. Entonces ellos ya no están peleando por la ley o por Dios, sino por su puesto. Más vale que un hombre muera y no que todos resultemos aquí sin trabajo, ¿verdad? El sumo sacerdote, de hecho después pasó todo eso, pues, pero todo eso, por eso a veces estas sesiones hay que irlas introduciendo con temas históricos, porque tiene que ver un poco la historia de lo que ha pasado para ir entendiendo por qué está pasando así. Y entonces aquí lo que nos va a tocar la semana entrante, si Dios lo permite, es cómo después el Nuevo Testamento, cómo se fijó primero el Antiguo Testamento. Y miren, aquí estos concilios con estas fechas, miren, son los que van a ir definiendo, pero miren todos los años que vienen, desde el 300, y luego está